puedo empezar. Agradecer nuevamente la disponibilidad, pues, de todos los que estamos aquí presentes. Qué bueno que logramos, ¿no? Tocar base y también un día especial porque recibimos en nuestro fortalecimiento, pues, la segunda interacción con estos intercambios entre pares. En esta ocasión tenemos a, al grupo, bueno, al equipo y a parte de representante del consejo directivo de comunidad, fundación que está en Morelos. Estamos cerca, somos vecinos acá donde vivimos Bernardo y yo, en Malinalco, y nos da mucho gusto porque, bueno, pues tenemos historia, ¿cierto? Yo ya no recuerdo desde hace cuánto, pero no sé, Eric, si son más de 15, 16, 17 años de interacción Claro. aproximadamente desde que te conozco y bueno, es un placer estar hoy con ustedes. Y si quieren presentarse, decir su nombre y en qué área están, antes de arrancar, sería buenísimo. Adelante, por favor. No ¿A quién quieres que empiece? Si quieres tú, Eric, Ok, era voluntario. ok. Bueno, ya me hice voluntario. Eric Friend, presidente de Fundación Comunidad en Morelos. Y aquí, un gusto, varias de mi equipo. Y también con este gusto de conectar con, si quiere, paso la palabra a Jenny. Hola, buen día a todas y todos. Pues como bien comentan, pues pertenezco a Fundación Comunidad, esta organización que está en Morelos, y yo me hago cargo del área de programas. Le paso la voz a Lori. Gracias, Jenny. Un gusto conocerles a todas y todos. Mi nombre es Lorena Sánchez, soy directora de Fundación Comunidad acá en Morelos. Recién llevamos poquito tiempo, pero pues todo ha marchado perfecto. Un gusto estar acá y compartir con todas ustedes. Y paso pues la voz a... Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, Yo soy Miriam, estoy en el área de comunicación, vinculación y voluntariado aquí en Fundación Comunidad. Es un gusto conocerlas, poder estar en este espacio con todas ustedes y pues bueno. Muchas gracias al equipo. Y bueno, como les comenté a través del correo y a través de la conversación con Lore, lo que hicimos es recolectar una serie de inquietudes y preguntas que surgieron justamente de los participantes que están aquí, de tres ADLs. Hay dos que son de El Salvador y una de Honduras y también pues otros colegas, Zoila, que también, bueno, ella es de Nicaragua, ahora anda en otro lado y también he participado en los fortalecimientos, entonces pues aquí está estas personas muy ávidas de aprender de ustedes y agradecemos como esa apertura y si les parece bien, vamos a entrar de lleno entonces con esto, con que nos empiecen pues a orientar sobre los orígenes, sobre cómo surge la fundación, a qué temas o a qué inspiración responde y cómo con todos estos, pues estos contenidos, digamos, detrás o este origen también cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde que surgió y a través del tiempo. Entonces, pues que sientan, este es su espacio, diríjanlo como mejor les parezca, como se sientan más a gusto. La idea es disfrutarlo y aprender juntos, juntas. Entonces, pues les cedo la palabra al equipo comunidad para que ustedes vayan ahora sí que guiándose, ¿no? Entre ustedes. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Circe. Pues si quieren yo
hablo un poco de cómo está ahorita y a qué responde la fundación y después Eric nos puede ayudar un poco con la historia y ya después pasar un poco a cómo funcionamos y, y cómo trabajamos directamente en la comunidad. Fundación Comunidad es una fundación comunitaria bajo, bajo este principio y bajo estos valores de poner a las comunidades y a las personas al frente de nuestras Lore, acciones se está cortando un y poco tu sonido. que está como muy inestable, Si quieres, por si por por pronto algo. apagar tu cámara, no sé si eso, ándale, gracias. Listo. Sí, está muy poco inestable el internet. Bueno, les decía, Fundación Comunidad es una fundación comunitaria y nos guiamos bajo estos principios y estos valores de poner al frente de todas las decisiones y de nuestras acciones a las personas y a las comunidades. Es una fundación que inició en 1996, o sea, ya tiene una larga tradición de trabajo en información, pero actualmente nos interesa como fundación pues generar y movilizar recursos locales, recursos en un sentido amplio de dinero, pero también de personas, de tiempo, para pues generar procesos más sostenibles y comunidades mucho em, más generosas, pero también eh, que promueven el desarrollo dentro del Estado. Funcionamos a través de fondos, eh, tenemos fondos por convocatoria, invitamos a dar apoyos financieros, pero también fomentamos mucho eh, el desarrollo de otras organizaciones un poco más incipientes, más pequeñas, y les acompañamos financieramente a recibos y el desarrollo. Es una historia incluso de nuestra fundadora. Gracias, Gracias. Lore. No sé quién, no sé si estás Este, solucionando el problema del audio, ¿verdad? Se seguía cortando un poco. Vamos a animar sí, esta energía del internet que jale, por favor. Adelante, Eri. del contexto en cómo nace Fundación Comunidad, quiero decir que se me hizo, aprendí un poquito, leí un poco de los Adeles hace unos años porque Gaby Boyer me con el Adel de Sonsonate, pero creo que en esas fechas andaban, y Juanita, creo que fue la persona que me conectó. Pero bueno, por eso no, o sea, hay cosas muy parecidas, creo que como fundación comunitaria, tener o sea, verse dentro de ese modelo, aunque veo que los Adeles no es tan común en las fundaciones comunitarias. Este, Bueno, como comentó Lorena, Fundación Comunidad nace hace 28 años, cumplimos 28 años, y hay un contexto político, económico
fundaciones comunitarias en México en esos mismos años, que tiene que ver con rural de económico y varias cosas, pero también del lado más positivo, de que digo, creo que se debe también em, que lo pongo yo en simple como decir de la comunidad. Entonces, un poco como, eh, bueno, uno es saber que hay recursos en la comunidad y hacerlo, o sea, más sistemáticamente en el proceso y que las tenemos a la mano y ser responsables de esos recursos y movilizar. Anterior eran muchas organizaciones que dependían más asistenciales de fondos internacionales que llegaban al país y de esta forma queda un poco tanto el proyecto desde los recursos, que es un tema muy importante en el modelo de las fundaciones comunitarias. Em, entonces, bueno, dentro de ese contexto, nace Fundación, que digo que tiene que ver con el contexto nacional, es porque se cesaron varias fuentes y financiamientos, nos obligó a buscar, y bueno, no sé qué, o sea, hubo varias procesos en la generación de eso. Obviamente nuestra fundadora, Gabriela Videla, pues una gran visionaria, este, pues nacemos con ese en el proceso. Yo llegué unos años después, como voluntario, y no recuerdo, unos años después en el consejo. Em, una fundación bastante pequeña, pero creo que con mucho empático. Algunas son mucho más al- simples en canalizar recursos de donantes locales y nacionales a los proyectos. Debemos a tener una participación mucho más directa en que creo que tenemos un impacto em, eh, en generar espacios de conversación, espacios de intercambio entre pares. Sí, pienso que es riquezas de la fundación y eso es algo bonito que creo que se comparte en Jen y lleva muchísima experiencia en ese proceso. Usas- us- Como interlocutora de procesos comunitarios, Miriam también, bueno, pues viene a aportar mucho a este equipo que somos. Es en el momento que quieran preguntas. Eh, sí, Eric, ¿qué les parece si podemos continuar, que nos todavía profundizar más? Si quieren también, como dices tú, sería buen momento de ver cómo vive tanto Jenny, que lleva, recuerdo Jenny que nos conocimos y tú recién entrabas cuando los sismos, ¿no? Así bien poquito que tenía sola bienvenida y ¡pum!, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces, como haciendo como una recapitulación de ese momento, cómo ha sido el proceso, pues simultáneo, ¿no? Por un lado el tuyo de crecimiento y reconocimiento de las comunidades hasta este punto, ¿no? Digamos, en este recorrido
y como dice Eric, cómo contribuye tanto a la organización como a la cohesión o a la escucha activa de estos sentires en la comunidad, de este potencial y de todos estos activos. Y también Miriam, si nos quiere compartir. Y yo creo que de ahí nos va dando todavía más pie a preguntas más puntuales, a aprovechar. Gracias, Eric, por la historia también. Y bueno, siéntanse en confianza de ir aportando, ¿no? Quien quiera o decir, oye, yo me acordé de esto, nos sirve, ¿no? Como una recapitulada. Así que adelante. Sí, pues bien, un poquito retomando el hilo conductor que iba mencionando un poco Eric, o sea, la Fundación Comunitarias o las fundaciones comunitarias, lo que hacemos en México es esta movilización y catalización de los recursos sociales, económicos, culturales, ¿no? Para que de una u otra manera generemos como un bien común. Entonces, a raíz, como bien mencionas, yo llego en el 2017 y pues la primera bienvenida fue el sismo. Entonces, ahí pues era un contexto totalmente diferente, un contexto emergente, y entonces tuvimos que aprender a operar en esa situación, ¿no? Porque, como bien mencionan, el modelo de operación puede ser muy sencillo desde la administración o desde el trabajo conjunto con la comunidad y ir escuchando las voces. Y que cada organización, dependiendo en el momento en el que se encuentre el equipo, puede estar haciendo una u otra cosa, o puede estar haciendo las dos y está muy fortalecido. Y en ese sentido, para nosotros en ese momento fue como ir revisando nuestras propias prácticas y ir pensando en cómo íbamos a responder a esa emergencia, porque además respondimos y todo el mundo nos preguntaba qué íbamos a hacer, ¿no? Desde inversionistas sociales y desde organizaciones que ya con quienes hemos sido aliadas, y fue como ir respondiendo un tanto a la impronta. En ese momento, una de las cosas que hicimos fue como un mapeo de recursos, ir visitando a las comunidades, ir escuchando las voces para ver cómo iban a ser estas líneas estratégicas de trabajo. Y en ese momento se decidieron por 3 líneas y evidentemente, repito, es un tanto por la impronta de todas las organizaciones, tanto financieras como de la sociedad civil, a cómo íbamos a responder. Y en ese momento decidimos trabajar en la reconstrucción de las viviendas, en los procesos comunitarios y en la reactivación económica. Esos 3 procesos al principio pues sonaban como muy simples, sencillos, ¿no? Pero cada uno tenía su complejidad, porque de una u otra manera en ese momento se volcó toda la, digamos, toda la solidaridad y la ayuda humanitaria para poder resolver cosas, pero eso tiene, y es una efervescencia que dura muy poco. Ya cuando te quieres quedar a instalarlo, pues es un proceso muchísimo más largo. O sea, nosotros llevamos construyendo casas, nos tardamos como 5 años después del sismo en terminar el proceso. Porque además lo que estábamos buscando es que la construcción de la casa no fuera solamente como una constructora que llega, hace el modelo, ejecuta y se va, sino lo que queríamos era realmente que se circulara la voz, que fuera un modelo que respondiera a las necesidades de las familias y que además fuera autoconstrucción. Y eso implicaba organizar a la comunidad, que la misma comunidad revisara cuáles eran esos recursos sociales y culturales que querían rescatar de esos procesos, y eso nos llevó a generar como estas asambleas, y ahí es cuando yo digo que hay un cambio de práctica, porque evidentemente era sentarnos, escuchar, mirar, ser la mediación entre la comunidad y el inversionista social, porque el inversionista social también tiene ciertos criterios, cosas que quiere cumplir, y que de una u otra manera, pues para la comunidad era como complejo, ¿no? Y ahí nos volvimos como un puente dialogante para poder pues mediar y traducir estos lenguajes entre ambos, ¿no? Entonces, ese proceso pues sí nos llevó a ir construyendo un tejido y a ir construyendo una red con diferentes organizaciones y grupos de base que de una u otra manera iban como generando como estas propuestas. Algo que operativamente y estratégicamente hicimos fue que este proyecto fuera un proyecto paraguas de muchas de las acciones que ya realizábamos en la fundación, para que no pudiéramos duplicar esfuerzos
y que de una otra manera pudiéramos responder también a nuestra razón de ser, pero a la par poder tener como esta movilización de recursos, ¿no? Y entonces, como bien mencionaban, bueno, Lore, que bueno, tenemos una serie de fondos de inversión en donde se van sumando distintos actores, ya sea con recursos financieros o locales o sociales, y que de una otra manera pues vamos haciendo como estas acciones que ya se han dirigido a partir o que se han delineado a partir del órgano de gobierno, que es el consejo y del cual está aquí, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue como eso, ¿no? Poner este paraguas y poder resolverlo de forma estratégica para no duplicar esos esfuerzos. Lo más interesante o lo valioso de este proceso es que sí se conformó una red, pero eso significó que parte del equipo operativo, que por lo regular hacíamos otras acciones, también nos pusiéramos a operar y que de una u otra manera pues diéramos talleres de fortalecimiento de capacidades, y estos talleres de fortalecimiento de capacidades también respondieron a estas necesidades de las organizaciones, ¿no? Tanto como estos grupos de base, y que uno de ellos claramente fue resolución de conflictos. O sea, si nos vamos a poner a trabajar en temas en los que vamos a autoconstruir, en los que vamos a reconstruir el tejido social, o en el que me voy a poner a trabajar como la reactivación económica a través de las pymes, pues ese fue como un canal que sí tuvimos que hablar, ¿no? O sea, tuvimos que generar esta parte de resolución de conflictos, y entonces fue siendo como un proyecto muy vivo, no fue un proyecto como lo organizamos desde el escritorio y esto es lo que necesitan, sino fue un proyecto vivo que se fue alimentando a partir de lo que estuvimos escuchando, de lo que nos encontrábamos, y que de una u otra manera ahí agradezco mucho que los financieros, sí, o sea, las organizaciones financieras tuvieran esta flexibilidad, ¿no? Porque de una u otra manera era como, bueno, tú necesitas cumplir con ciertos resultados y metas, pero nosotros justamente cuando íbamos observando qué es lo que estaba ocurriendo, fuimos viendo que a veces no se podían concluir en el tiempo que habíamos estipulado. Entonces, de una u otra manera, es como estar mediando entre esos dos tiempos, ¿no? Y que de una u otra manera, pues vas trabajando tanto con la comunidad, que los tiempos de la comunidad son unos, y los tiempos a veces de los proyectos son otros. Entonces, esas cosas son como las que fuimos aprendiendo, y que creemos que el trabajo en emergencias, pues sí, es ir respondiendo, y que bueno, posteriormente esa misma experiencia nos ha hecho pensar cómo operar en las siguientes, ¿no? Para no estar siempre respondiendo a lo que ya está, o a las propias improntas, que también eso tenemos que ir trabajando como organizaciones. Que bueno, hay cosas que sí podemos hacer, pero hay otras que no tanto. Entonces, y que tienen que ir alineadas justamente a nuestra razón de ser. No sé, como por ahí, si alguien quiere más complementar. Quisiera, si me permiten, hacer un testeo. Me dice Mayela que no escucha. No sé si los demás, con Eric sí se cortó un poco, con Lore también. A Jenny yo la escucho bien. ¿Me pueden decir si escuchan? Indicándome, porque me está diciendo Mayela que ya no. Entonces, a ver si es cosa, gracias a los que están. Puede ser, Maya, una falla ahí de ya sabes que luego el internet. Lo que me sirve a mí cuando sucede eso es salirme. Yo voy a estar atenta a volverte a reingresar. eh, Funciona, a veces se mejora el audio. Entonces, no sé si de plano no escuchas nada, eso sería la recomendación, salir de la sala y ahí tienes el link, volver a ingresar. Yo acá te espero y te doy a admitir sin problema, para que Hoy no escuches, sí, digo, escuches. sí. Entonces, aquí Ah, estamos. sí, en este momento sí escucho, pero quizás el internet nuestro se va y se viene entonces Mm. entrecortado. Gracias. Sí, May, vamos a ser como un poquito, pues, comprensivos. Creo que andamos en las mismas, varios, ¿no? No nomás es en El Salvador, también aquí en Loren, en Morelos. Las lluvias trajo también otras cosas, además
de verdor. Entonces vamos a ser un poco pacientes, siéntanse en confianza, así como están mandando mensajes, cuando no se escuche, nos dicen y hacemos eso, a lo mejor en algunos momentos se tendrá que apagar la cámara, ¿no? Revisar los micrófonos. Entonces, perdón, Jenny, que me quería asegurar porque Mayela está mortificada y dice, no estoy escuchando a Jenny, nada. Le digo, no, ¿cómo no? A ver, déjame revisar. Gracias, entonces vamos a hacer eso. Cualquier persona que tenga esta falla, lo mejor será que salga de la sala y vuelva a reingresar. Eso puede ayudar, ¿no? Si de plano no escucha. Y aquí estoy yo al pendiente para darles reingresar. Entonces, si los demás tuvieron oportunidad de escuchar hasta dónde vamos en esta recolección de aprendizajes, pues Jenny nos cuenta su historia desde que ingresó y parte interesante también que ustedes tenían inquietud de saber, ¿cómo es trabajar con la comunidad o la diferencia, la clásica, Jenny? Si trabajas para la comunidad o con es que le da risa porque es una pregunta que hago bastante, o con la comunidad. Entonces aquí Jenny nos está respondiendo cómo ha sido la transición en comunidad. Y creo que eso es importante. Entonces abrimos, Miriam, si tú quieres, Gloria, igual Eric, siéntanse en confianza, igual los demás, si quieren compartir de lo que están escuchando, que profundizar en qué cosa, ahora es el momento. Adelante, Miriam, si tienes algo que aportar. Bueno, yo llego a comunidad unos meses después de los que llega Jenny, no me tocó como toda la vorágine, pero llego después y yo entro al área de comunicación. Entonces creo que el área de comunicación en las organizaciones civiles es un área importante y que y que va transitando también como transita las propias fundaciones y las dinámicas que se generan en ellas y que respondemos, por supuesto, ante los sucesos y las situaciones que ocurren en la comunidad y con quienes trabajamos. Entonces, parte del trabajo somos una organización chiquita. En muchos momentos, por ejemplo, pues colaboré y he estado como justamente en estos acompañamientos, especialmente junto a programas con Jenny. Hemos trabajado como muchas cosas, pues más de acompañarnos, ¿no? También nosotras. Y eso me permitió o nos ha permitido también como ir mirando la comunicación desde el aspecto pues más de lo comunitario, ¿no? Y eso ha permitido también ir generando, fuimos transitando también en nuestras narrativas y en nuestros lenguajes y en todo lo que colocamos en la comunicación de la fundación. Y algo importante es que pienso, ¿no? Como de pronto en como recordar el sismo, pienso mucho que muchas de las organizaciones, no todas, por supuesto, pero pues sí varias que están como en otro espectro de organizaciones, pues se vuelcan mucho a la comunicación basada, pues a lo mejor en la tragedia, ¿no? Entonces creo que parte de lo que tratamos de hacer en la fundación era como, por supuesto, estamos viviendo una tragedia, pero cómo comunicamos lo que se está construyendo, ¿no? O con este nuevo tejido que se está construyendo. Entonces, lo que tratamos siempre de mostrar o compartir tanto con pues nuestra comunidad virtual, ¿no? Que es donde ahora se mueve más la comunicación, y como con los inversionistas, pues era esta parte, ¿no? Como estas imágenes, estas historias de las personas que hablan de esta reconstrucción y este tejido que se va, pues, haciendo en la cotidianidad que Jenny les compartía. Y pues bueno, hay por ahí, yo creo que durante el sismo hicimos como muchas grabaciones de personas que compartían esta historia, ¿no? Pero esta historia de reconstrucción y no como desde la tragedia. Creo que la comunicación puede jugar un elemento o juega un elemento importante dentro de las fundaciones y se construye de manera colectiva, que creo que eso también es importante, ¿no? O sea, el área de comunicación no está como en una torre ahí alejada, como nada más recibiendo mensajitos, sino más bien hemos tratado de que en la experiencia de fundación que pueda ser como parte de, pues justo del equipo operativo, ¿no? No solo la que está atrás de la computadora, sino también como
involucrarme en estos procesos, compartirlos, estar con la comunidad cuando se tiene que ir. Y entonces ha sido una manera pues más viva de hacer la comunicación, ¿no? Más de por sí es complicado de pronto como fundaciones comunitarias transmitir o decir como todas estas historias que no, que las contamos en tercera persona, no de viva voz, no en primera. No es que nosotros hayamos vivido lo que han vivido, por ejemplo, las personas de los grupos de base o todos los que colaboran. Entonces creo que es un reto aún mayor, ¿no? Tratar de compartir esa historia o llevar esa historia que ocurre en las comunidades a otros espacios. Entonces, bueno, no sé, creo que hasta ahí voy a dejarle y ya si tienen dudas o si quieren ir complementando también, Lore y Eric, pues aquí. Miren, aquí hay una mano levantada. ¿Me permiten darle la palabra a Néstor para saber qué está percibiendo? Y adelante, Néstor, te escuchamos. No, no te escuchamos. Digo, no, no se oye nada más que- A ver, checa, no, no, no te escucho. Seidi, adelante. A ver, Néstor, checa lo de tu micro. Hola, ¿me escuchan? Sí, Seidi, gracias. Muy interesante lo que comparten los compañeros. Eh, Quizás de nuestro lado, nos gustaría que nos contaran, digamos, cómo es la operatividad de la fundación, como un día en la fundación, cómo es y cómo hacen todo ese proceso de escuchar las voces en la comunidad, porque esto, por lo que entiendo, es lo que da partida a qué cosas podemos hacer desde la naturaleza o la razón de ser de la fundación comunitaria y si en determinado momento hay una intervención de la fundación, digamos, con un proyecto, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo asignan a la comunidad? ¿La fundación lo ejecuta? O digamos, si hay independientemente del tipo de recurso que vayamos a colocar en la comunidad, ya sea financiero o no financiero, ustedes lo ejecutan directamente o lo hace la comunidad, ustedes monitorean y también nos gustaría un poco conocer, digamos, cuáles han sido como los principales aprendizajes, tanto aquellos positivos y aquellos digamos, no han sido tan buenos y que nos ha ayudado a nosotros como para, o más bien dicho a ustedes, para ir a la reflexión de qué cosas si las estamos haciendo, digamos, en el camino correcto y cuáles pues nos llevan a pensar que hay que redireccionar. Si quieren, inicio yo y después vamos pasando la voz. Ay, otra vez me decía que estaba inestable. Me avisan si se escucha cortado otra vez. Em, Respondiendo un poco a tu pregunta, Sadie, un día normal en la fundación. Como compartían mis colegas, Jenny es coordinadora del área de programas y a su cargo, digamos, junto con ella, tenemos a otros dos responsables por el momento y cada uno de ellos llevan fondos temáticos, el Fondo Jóvenes y el Fondo Equidad de Género. Un día normal en la fundación es estos fondos lanzan convocatorias abiertas para que los grupos puedan aplicar, mandar sus proyectos, sus propuestas. Contamos con un consejo consultivo que son personas voluntarias, especialistas en diferentes temas, que nos ayudan a seleccionar los mejores proyectos para apoyar. Y después de esto se hace todo un acompañamiento, se les da capacitación a quienes son elegidos y después se hacen dispersiones del donativo y se les da un acompañamiento para que pues desempeñen y implementen sus proyectos. Y seguramente Jenny te puede dar como eh, más información sobre el proceso de cómo se hace la vinculación con la comunidad, porque es lo más rico que tenemos en el área de programas. Pero también al mismo tiempo tenemos diferentes actividades. Miriam es nuestra coordinadora de comunicación y a su vez ella
desarrolla diferentes estrategias, tanto para eh, comunicar lo que está pasando en los proyectos del área de programas, como también lo que hacemos a través de la fundación para apoyar a otras organizaciones y para desarrollar otros proyectos. Uno de ellos, me parece que Circe les compartía el informe de signos vitales, por ejemplo, que es algo que también hemos trabajado. Es decir, la fundación, al mismo tiempo que hacemos estas convocatorias, tenemos otros programas y otras acciones corriendo a la par. Aunque somos, como decía Miriam, una fundación pequeñita en, en operación, pues siempre existen todas estas acciones casi al mismo tiempo, lo cual es un aprendizaje, porque la fundación, después de 28 años, como mencionaba Eric, pues poco a poco va creciendo en el alcance, en las relaciones, en las alianzas. Entonces, también nos piden y nos exige, pues, crecer en manos y crecer en operación. Entonces, un día normal es raro como hacerte ese resumen de actividades, digamos, porque pasan muchas cosas. Miriam está haciendo campañas en redes sociales, pero también acude a entrevistas de radio para promover las acciones de los proyectos o nuestros eventos. Al mismo tiempo generamos materiales de comunicación, ya sea a través de contratos pequeñitos o incluso con voluntariado, con personas que nos donan su tiempo para hacer estos proyectos, estos productos de comunicación. Eh, entonces, por área tenemos diferentes acciones y diferentes cosas pasando en un solo día. Otra área que tenemos que no está presente el día de hoy acá es el área administrativa y es una de las áreas que más fortalezas deben tener en en una fundación comunitaria, porque somos hasta cierto punto una entidad donante pequeñita. No somos grandes donantes como IAF y demás, pero sí tenemos ciertos procesos de financiación pequeñitos, ¿no? Con algunas organizaciones. El área administrativa también tiene que ser un área muy fuerte, no solo para guiar a la fundación en temas de transparencia, de rendición de cuentas hacia nuestros financiadores, donantes e inversionistas sociales, sino también eh, pues para mantener a la fundación en un marco legal que existe acá en México, que es bastante duro a veces con las organizaciones de sociedad civil. Entonces, em, el área de administración, pues está todo el tiempo en constante comunicación, al igual que Miriam desde comunicación, con el área de programas, para hacer todos los procesos con los grupos, hacer contratos, es decir, sí tenemos varios pasos de la operatividad que a lo mejor es lo que les sería interesante a ustedes, ¿no? De saber cómo se hace este acercamiento con los grupos, si hacemos contratos, convenios o no, qué tipo de reglas se ponen cuando hacemos este tipo de alianzas. Pero el área administrativa es sin duda otra de nuestras áreas que tiene que estar también bastante fortalecida y de la cual hacemos también mucha mano. No sé si a lo mejor Miriam o Jenny quieran profundizar como en el día a día de sus actividades y también a lo mejor con Eric platicar un poco de estos otros proyectos que tenemos con alianzas como CCA, como Comunalia, que también pasan a la par de la operación de la fundación. Lore, quisiera aprovechar antes de que contesten y que si podemos poner ahí la perspectiva y cómo desde la visión de desarrollo de base y filantropía comunitaria se vive en el día a día, ¿no? Como la pregunta que hicieron. Eh, pues nos sirve mucho en este momento que estamos justamente visibilizando y percibiendo qué importancia y relevancia tiene llevarlo en otro nivel y sin nombrarlo, ¿no? Miriam decía la importancia
pues de comunicar y de nombrar, ¿no? Desde cómo suceden las cosas y no desde una visión lejana. Entonces, Jenny, Miriam, Eric, también si nos ayudan en esa parte de puntualizarlo, nos serviría mucho a lo que van de la operación, subdonaciones, cómo ha sido, ¿no? Esa riqueza, esa transición de entonces fortalecer a los grupos, de invertir en fortalecimiento y también en perspectiva, ¿no? De el mismo crecimiento de Fundación Comunidad, cómo les ha llevado entonces a ir evolucionando, ¿no? Quizás de un momento de responder ante emergencia, ahora de saber el alcance y qué estrategia seguir. Gracias. No sé si alguien iba a entrar. Yo estaba buscando justo para también a lo mejor brindar un poco de material de lo que estamos haciendo. Dentro de la fundación, el último año justo se estuvo haciendo esta discusión sobre la filantropía comunitaria y el desarrollo de base y cómo hacerlo cada vez más visible dentro de las acciones de la fundación. Una de las formas que tenemos para empezar es comenzar, como decía Miriam, a nombrarlo dentro de nuestros procesos y nuestra narrativa. Es decir, cada vez que hablamos con los grupos, con las organizaciones, siempre hablamos de proyectos de coinversión social, de, de movilización de recursos comunitarios y también en los procesos cuando ya lanzamos estas convocatorias que les platicaba y los proyectos aplican y entran a este proceso de fortalecimiento, siempre se hace con ellos un seguimiento y una capacitación sobre cómo calcular y monetizar su propia contrapartida y sus aportaciones a los proyectos. Y esto creo que es algo que como fundación comunitaria hemos fortalecido mucho. No es fácil, o sea, otras fundaciones comunitarias pueden también compartirles cómo no es fácil a veces hacer esa contabilización de tiempos, de esfuerzos, de cosas que traen las comunidades a sus proyectos y a sus propios procesos. Y pues es un trabajo que se hace justo desde el trabajo de Fundación Comunidad en el área de programas. Jenny y los responsables de los proyectos lo hacen con cada grupo, pero también al interior nos ha tocado tener que hacerlo también, porque como decía, la fundación tiene una tradición de voluntariado que, que también tenemos que reconocer, ¿no? Hay varias personas que han entrado y han compartido su tiempo, su expertise hacia este desarrollo de la misma fundación, para definir mejor los fondos, para definir mejor los procesos. Y también hacemos ese esfuerzo de nosotros mismos en nuestra implementación, tener esa contabilidad de tiempos, de esfuerzos y reconocerlo y nombrarlo dentro de nuestra operación. Y a lo mejor con un esfuerzo de saber en qué punto y en qué medida lo amplías o en qué medida lo vas eh, reduciendo también. Em, entonces, eso es algo que yo puedo nombrar porque además, pues la mayoría de las fundaciones comunitarias, aunque lo hacen, les cuesta trabajo generar este proceso y siento que acá en Fundación Comunidad lo tenemos muy bien desarrollado, muy bien documentado sobre cómo es sentarte con el grupo y poder empezar a contabilizar esto. Y pues bueno, también Miriam ha tenido que hacerlo. En el área de comunicación tenemos también muchas contribuciones de otros voluntarios y nos toca sentarnos, ¿no? Y pensar todo esto todo este tiempo que se invierte en generar productos de comunicación o espacios de comunicación o eventos, todo lo que cuesta y a veces no lo contabilizamos, no lo mencionamos, eh, pero es parte de esta lógica de la filantropía comunitaria, pero también
de reconocer cómo el desarrollo se da desde la base, también desde nuestros propios recursos como comunidad y como comunidad de organización, pero también como comunidad de Morelos, del estado donde trabajamos. No sé si las demás también quieran. Yo puedo comentar algo poquito, nada más agregando lo que dices, porque este proceso de filantropía comunitaria, como de poner el valor y darse cuenta que el donante, el que pone el recurso económico, es solamente otro aporte más de los miles de aportes que está dando la comunidad. Esa tiene importancia también porque tiene que ver con como se puede decir, como que el control, gobernanza, coordinación y la toma de decisiones en los programas y proyectos en la comunidad. Porque obviamente, acercarnos a la comunidad es que yo soy el que traigo todo para la comunidad porque yo traigo el dinero. Casi por lo regular, eh, creemos tener como que el derecho de tomar decisiones sobre cómo se va a manejar el proyecto. Justo balance, los aportes de la comunidad y de nosotros, ya veremos que estamos a igual, entonces las decisiones tienen que ser también tomados o consensuado de una forma, ¿no? Entonces creo que eso también preguntaba puestos, ¿no? Pues normalmente con los proyectos son, como consensuados, ¿no? Es una forma, es una negociación, ¿no? Es así. A lo mejor tenemos un dinero, un presupuesto limitado X para el proyecto, pero nosotros, ¿qué es lo que necesita comprar el proyecto, ¿no? O en qué necesita gastar. Y lo último de filantropía comunitaria que va relacionado es una cosa, a veces la misma acción podemos hacer en la comunidad de nosotros, tomamos esa acción. Entonces, si la tomamos si nuestra participación es desde una perspectiva de somos iguales, somos, igual de los demás, si entramos con esa humildad, con esa misma, así como que yo voy a aprender más aquí o lo mismo, como todos estamos aquí para aprender, esa que no se cambia mucho en la acción, el entrar con esa actitud o mentalidad va a cambiar mucho el resultado en la comunidad, ¿no? Gracias. ¿Puedo decir algo? Porque Jenny ya les va a contar las entrañas de ay, todo desde dentro. Yo nada más quiero como hacer, compartir dos cosas en torno a, que bueno, yo estoy más relacionada con el tema de la comunicación, ¿no? Cómo vamos nombrando las cosas. Y creo que pues sí hemos vivido como un proceso al interior de la fundación, que a veces vale también la pena como nombrarlo, ¿no? A mí me gusta mucho poner este ejemplo de que pasamos de hablar de beneficiarios a hablar de participantes, ¿no? Entonces creo que eso de manera interna y en la propia comunicación hace un cambio totalmente distinto. Y después cuando vas y hablas con los grupos de base, entonces ya no te ven como, ya no eres su donante, en realidad te ven como un aliado y cambia como la visión, ¿no? Como apoyando un poco esta idea de lo que habla Eric. Pero creo que sí tiene que empezar desde casa, ¿no? O sea, cómo vamos a ir nombrándonos y nombrando, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido algo muy interesante que ha ocurrido en la fundación, pues ya llevamos varios años con ese tema. También creo que a veces en la comunicación es difícil nombrar estos procesos de desarrollo de base o filantropía comunitaria porque probablemente quienes nos lean no lo van a entender, ¿no? Entonces, creo que también es un reto cómo vamos a ir contando esto que ocurre en las comunidades, en la fundación, para las personas que están fuera, ¿no? O sea, nuestro público, de algún modo. Y
Y lo otro que quería compartir es el tema del voluntariado. También me hago cargo del voluntariado. Entonces, ha sido un aprendizaje. Yo creo que la compañera que nos preguntaba de los aprendizajes que hemos tenido y los que han salido bien y los que han salido mal, pienso que hubo un momento en Fundación Comunidad, tuvimos muchísimas personas voluntarias y implicaba pues tener recursos para poder trabajar con estas personas, ¿no? Muchas de estas personas eran estudiantes que venían de universidades a hacer servicio social, entonces tuvimos que irnos profesionalizando todos, ¿no? Como en ese sentido y siendo muy honestos también con mm, como a quienes podíamos recibir, ¿no? Porque muchas personas se acercan y tienen la ilusión a lo mejor de hacer un trabajo más directo en comunidad. Y nosotros somos una fundación comunitaria de segundo piso, ¿no? Entonces, en realidad el trabajo del voluntariado muchas veces es más con el equipo operativo. Entonces, creo que uno de los aprendizajes a lo largo de este año y que tiene que ver también con el contexto en el que estamos viviendo, pues ha sido como la cantidad de personas que podemos recibir como voluntarias, ¿no? Y a lo mejor sí hemos ido ahí, hemos ido marcando algunos perfiles con los que sí van a poder aportar, se van a sentir satisfechos con lo que hagan con su trabajo con nosotras y a la vez van a fortalecer nuestro trabajo operativo, ¿no? O sea, una parte de estas personas voluntarias que han llegado a la fundación ha sido eso, han fortalecido en muchos momentos nuestro trabajo operativo, especialmente cuando nuestro equipo se ha visto reducido, ¿no? Entonces, creo que también ahí, por ejemplo, es cuando podemos empezar a trabajar como todos estos términos de filantropía comunitaria, desarrollo de base. Estas personas que se acercan por un interés son las primeras, en nuestro caso, con las que hemos ido trabajando y compartiendo todos estos saberes en torno a la filantropía comunitaria, cómo trabajar con la comunidad, que eso ha sido más un trabajo, por ejemplo, de Jenny, ¿no? Que los ha capacitado desde ese aspecto. Y entonces pienso que cuando somos como sinceros en como la capacidad que tiene la propia organización, el resultado puede ser como, pues un poco más esperado y más satisfactorio, ¿no? Para todas las partes. Y ya, y el micrófono es todo. Pues como comentan pues todos mis colegas, de una u otra manera eso es lo que vamos intentando como cambiar. Ese es un aprendizaje muy grande, ¿no? O sea, cambiar de beneficiarios a participantes. Y ahí nosotros tuvimos que hacer esta mirada y poner un alto, porque como lo vas nombrando, también vas cambiando la práctica. Y en ese sentido, pues ahí tiene que ver con como lo que mencionábamos, circular la voz significa eso, escuchar qué están diciendo, cómo lo están colocando, por qué están pensando en un proyecto en ese sentido, o con esa problemática tal, y que de una u otra manera o en mi caso, estoy como muy relacionada con los proyectos por convocatoria y que de una u otra manera, cuando ellos y ellas presentan sus proyectos, evidentemente hablan de sus problemáticas, ¿no? De lo que les aqueja. Y que es luego muy interesante porque hay periodos en que nos llegan muchos proyectos de agroecología, ¿no? Entonces ahí tú dices, ¿qué está ocurriendo en la comunidad? ¿Por qué están hablando de agroecología? Hay algunos periodos en que nos hablan de violencia y entonces uno empieza como a mirar qué es lo que está pasando y entonces cuando llegas ya a las entrevistas con los grupos, pues les haces las preguntas así de, bueno, ¿por qué te mueve este tema? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué lo ves viable para la comunidad? Y los mismos grupos te van mencionando qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, y entonces vas entendiendo cómo se está moviendo el contexto. En este momento, pues uno de los temas muy fuertes que se está moviendo justamente es la violencia y que de una u otra manera, a pesar de que estemos trabajando temas como de reactivación local, pues ahí se miran, ¿no? Porque cuando vas en la entrevista, pues ellas mismas te van platicando, fíjate que está pasando esto, y esto genera que probablemente me tenga que mover despacio, ¿no? Entonces,
son como cosas que uno como va generando y entonces ahí vas pensando si la estrategia que estás implementando va a funcionar o tienes que hacer un reajuste o una adecuación para que de una u otra manera pues podamos como seguir trabajando de forma conjunta. Por eso ahí ese es el cambio de narrativa y de dinámica y de decir, pues estamos trabajando juntos, eres mi aliado, no eres mi beneficiario que tienes que venir todos los días o los días que yo estoy diciendo, ¿no? Sino hay esta flexibilidad de poder ir generando estos cambios y que de una u otra manera a los grupos también les cuesta muchísimo trabajo. Porque, bueno, algo que quiero como puntualizar es que nosotros no trabajamos con todas las personas de la comunidad, trabajamos con las organizaciones que son parte de la comunidad y que de una u otra manera ya se conformaron, pensaron un proyecto común y que muchas veces es el proyecto de vida de las organizaciones. Por eso a mí me gusta que seamos muy cuidadosos con eso, porque al final nosotros nos vamos de la comunidad y ellos se quedan. Y entonces, si nosotros generamos ciertas herramientas para potencializar su liderazgo, su trabajo comunitario, pues qué padre, ¿no? Se logran cambios, pero si vamos y potencializamos otras, otros vicios comunitarios que los hay, entonces al final el problema se queda en la comunidad. Entonces hay que tener como un ojo muy agudo para ir mirando cómo se está moviendo la comunidad, sí hablar con el grupo, pero también hablar con las otras personas ajenas del grupo, ¿no? Como para ir entendiendo cómo se están disponiendo estos, pues sí, juegos de poder y que de una u otra manera nosotros podemos potencializar o también dejar problemas. Entonces, esas son como cosas que son muy importantes para ir mirando en el trabajo grupo, con los grupos. Entonces, en ese sentido, pues las y los responsables pues están muy al pendiente de lo que ocurre una vez que generamos como estos convenios o de colaboración, porque no son contratos, son convenios de colaboración, en los que decimos qué es lo que ellos van a realizar, les damos un seguimiento y monitoreo, pero a la par también fortalecemos esas capacidades. Por ejemplo, muchas veces ellos son muy expertos en los temas que ellos manejan, pero hay otros temas que hay que fortalecer, ¿no? Como, pues, por ejemplo, el diseño de propuestas, liderazgo, a veces herramientas de trabajo comunitario, ¿no? Y que de una u otra manera ellos nos van diciendo aquí o nosotros mismos vamos viendo y les preguntamos, ¿estas herramientas te hacen falta o cuáles son las que tú miras? Y entonces, en esas áreas los vamos capacitando para que de una u otra manera, cuando uno salga, ellos puedan encontrar hay otras formas de continuar trabajando. Ahí nos hemos encontrado con aprendizajes muy bonitos porque muchos de los grupos han crecido mucho y se han convertido y han buscado financiamientos en otros espacios, siguen sosteniendo otras dinámicas, las metodologías que ellos implementan las aplican en otros procesos y hay grupos que hasta se han ido a África a presentar la metodología que habían trabajado con nosotros y que la afinaron, ¿no? Hay grupos que de una u otra manera los conocimos siendo universitarios con un proyecto social, económico, y ahorita ya tienen una cafetería afuera, ¿no? Pero es esto que además capacita y tiene a cerca de 40 y tantas personas en su... se me fue la palabra. La escuché, Lore la dijo. En su nómina. En su nómina, ¿no? Entonces, de una u otra manera, estos son como los aprendizajes y eso es lo que a veces a nosotros nos deja mirar, que ese pequeño financiamiento y acompañamiento que les dimos nos sirvió de mucho para que crecieran las y los grupos en sus espacios y pudieran como convertir el espacio que ellos imaginaban de otro modo. Entonces, es pensar el proyecto como un proyecto de vida, un proyecto que a lo mejor nosotros nos estamos sumando y que de una u otra manera nos lo prestan. O sea, yo a veces lo digo, nos lo prestan y por eso no es un trabajo para la comunidad, es con la comunidad, ¿no? Porque de una u otra manera los estamos mirando y estamos viendo que ese es el proyecto que ellos van a impulsar y que de una u otra manera se va a seguir transformando en otra cosa, ¿no? Entonces, a veces eso es lo más difícil de monitorear y evaluar. Porque ahí está Circe y Lore me podrán decir que sí, no. Porque a veces hay mucho material cualitativo que deja de lado lo cuantitativo. Y entonces
lo que hace Miriam es ponerle rostro a eso, ¿no? Y que eso luego lo agradezco luego muchísimo porque nosotros tenemos que generar esos indicadores, pero Miriam termina poniéndole rostro. Y entonces eso pues potencializa muchísimo más el trabajo y nos hace mirar como una organización con estas dos miradas o con estas dos herramientas. No sé, creo que Sadie nos quiere preguntar algo más. Sí, nada más que saben una cosa, estaba antes José Néstor que no le abrió el micrófono. Si le damos oportunidad y luego Sadie, por favor. Gracias. Adelante, José Néstor. Y entonces, pues esa es como una parte del día, ¿no? O sea, sí, tenemos unos responsables, hacen las visitas, revisan cuáles son las fortalezas, capacidades y las áreas de oportunidad de los grupos y desde ahí formamos un plan, ¿no? De trabajo con ellas y ellos, además de administrar los fondos de su donación o de subvención que los proporcionamos, que ahí es otro aprendizaje, porque muchas de ellas y ellos pues no estamos tan habituados al lenguaje administrativo y contable, y entonces ahí también es un aprendizaje para ellas y ellos, y que ahí nos ayuda mucho el área administrativa, porque hemos tenido que flexibilizar, ese es otro aprendizaje, nuestros propios lenguajes y nuestras nuevas formas de entregar los recursos, para que de una otra manera sean muchísimos más flexibles. Porque además, como muchos de ellos tienen que ir a hacer algunas cotizaciones pues, a diferentes comercios, también nos hemos encontrado que a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, año 2024, las personas siguen discriminando, ¿no? A los grupos. Y como nuestros grupos pues son a veces visten humildemente, tienen tatuajes, o sea, hay una serie de prejuicios todavía en nuestra sociedad y que de una otra manera también tenemos que acompañar incluso a nuestros aliados comerciales. O sea, es todo un proceso. Y bueno, dicen, Gloria agrega, y a los pueblos originarios, ¿no? O sea, que sí nos hemos encontrado con estas características. Wow, qué tremendo. Yo les tengo, bueno, que decir para que aprovechen, José Néstor, estabas por hacer la pregunta, luego Sadie, pues que tenemos ya pocos escasos 20 minutos para que aprovechen. Entonces, José Néstor, no sé si ya puedes abrir el micrófono, tienes algo que preguntar, adelante, y si no, Sadie tiene la palabra. Es que no sé, José Néstor, si tiene dificultad todavía. Puso en el chat, Circe, que no Ah, funciona su micrófono, pero igual sí puede, a lo mejor en el chat y sí, gracias, Lore. Es una buena. Si puedes escribir tu pregunta, José Néstor. Sadie, entonces adelante y ahorita que nos escriba regresamos con José Néstor. Sí, gracias compañeros por contarnos cómo funcionan. Y la verdad es que muy interesante. Solo me queda como otra duda. Hablaban de que trabajaban con organizaciones que son parte de la comunidad. Entiendo de que ustedes operan en Morelos, pero en todos los municipios de Morelos o identifican estas organizaciones o grupos en los municipios para poder trabajar con ellos. Y por otro lado, también me surgía la duda en relación a lo que comentaban de de los inversionistas y los fondos, y que hablaban también de que había como una sombría, por así decirlo, o que la fundación funcionaba como una sombría, también supongo que para la parte de canalización de fondos, pero ¿cómo lo hacen? Porque la comunidad pone en la mesa muchas ideas de proyectos que se pueden ejecutar, pero para llegar al donante, nosotros tenemos que decirle al donante, estas son nuestras líneas de trabajo o en estas queremos trabajar, pero no sabemos qué nos va a pedir la comunidad. ¿Cómo manejan eso? Bueno, Lore puede responder una parte y otra, porque son, o sea, es que se complementan las dos áreas ahí. Eh, Como mencionabas al principio, sí son, o sea, son grupos, pero no están legalmente constituidos. Son colectivos que deciden unificarse
porque vieron alguna problemática en su comunidad, ¿no? Y de una u otra manera deciden trabajar juntas y juntos. Y en ese sentido, pues ellos formulan algunos proyectos. Ahora, ¿cómo hacemos? Es algo también que quisiera decir, la comunidad no solo coloca ideas. Lo que nosotros nos hemos encontrado es que la comunidad también coloca otras cosas, ¿no? Como sus recursos sociales y culturales. ¿A qué me refiero con recursos sociales? Pues muchas veces, o sea, hay espacios, ellos hacen una gestión de varios espacios, hacen la gestión de varios de los talleristas que luego van a hacer los talleres, hacen, incluso entregan alimentos, cosas así, y eso es un recurso muy valioso para los proyectos, porque si no contabilizas eso y piensas que con algún recurso pequeño vas a lograr todo lo que estás pensando en 6 meses, no es posible. Y eso lo hemos logrado con o sea, ahora que hemos monetizado los proyectos y cuando terminamos con ellas y ellos pues nuestro convenio, nos damos cuenta que no es un proyecto de lo que nosotros les dimos, de 75,000 pesos, por así decirlo, sino que llega a ser proyectos de 120,000 pesos. Y entonces ahí vemos que ellos van colocando el otro porcentaje. Entonces son proyectos de 30-60% por un lado. Y en el caso de los inversionistas, pues es que nosotros trabajamos a través de las convocatorias, o sea, nosotros vamos delineando varias líneas de acción y que ya están como en nuestros propios fondos, nuestras propias razón de ser, y vamos como procurando fondos en diferentes lugares, ¿no? Unos son las convocatorias, otros son donativos con otras organizaciones, y pues, o sea, la forma de procurar fondos, Lore puede explicarlo muchísimo más. Yo solamente estas dos cosas. Sí, un- a ver, como para responder a tu pregunta, primero, preguntabas esta parte de la comunidad, ¿no? ¿Cómo se escucha lo que la comunidad tiene que decir? Fundación Comunidad, o sea, nuestra organización ya tiene más de 25 años de trabajo. En todo este tiempo, pues hemos desarrollado diferentes estrategias para rescatar estas problemáticas. Como decía, una de ellas, Jenny la mencionaba hace ratito, cuando lanzamos las convocatorias y llegan los proyectos, nos damos cuenta de las temáticas que están llamando dentro de las comunidades. A veces son temas de violencia, a veces son temas de cultura, etcétera. Y enfocamos también a investigar qué está sucediendo con esas temáticas. Otras han sido las estrategias, como mencionaba, de mapeos que se hacen, por ejemplo, con signos vitales, que es uno de las investigaciones o los esfuerzos que se hacen de mapear temáticas importantes dentro de nuestro territorio. Em, También hemos tenido anteriormente en cada uno de los fondos de las temáticas que manejamos, tenemos personas y eso es algo de lo que nos podemos jactar como fundación. Hemos logrado tener alianzas y tener incluso dentro de nuestro consejo y los fondos personas que son especialistas en los temas, por ejemplo, especialistas en temas de equidad de género, especialistas en temas de educación, en temas de juventudes. Y estas personas, como en sus ámbitos de trabajo, eh, trabajan esos temas, investigan esos temas, también nos traen esas tendencias. Es decir, tenemos diferentes formas de mapear estas necesidades de las comunidades, ¿no? Y ya una vez que empezamos a trabajar con los grupos, se hacen todavía entrevistas con ellas y con ellos para saber qué les interesa, qué está pasando en sus comunidades, y eso alimenta todo el tiempo el análisis que hace la fundación sobre en qué invertir, en qué tipo de proyectos queremos potenciar, etcétera. Y en el tema, preguntabas esta sombrilla que decía, no me acuerdo si lo dije yo o alguien más de la fundación, pero em, estos fondos por convocatoria, generalmente la fundación busca recursos de la IAF, de otros donantes nacionales e internacionales, y
nosotros canalizamos esos recursos hacia estas temáticas, que son, como te decía, ya temas que nosotros tenemos mapeadas, analizadas. Sobre todo ahorita estamos potenciando el tema de equidad de género, medio ambiente, juventudes, y el tema de desarrollo comunitario es transversal. Tenemos también un fondo de educación que es muy potente acá en el estado. Es decir, ya tenemos estas temáticas en las que trabajamos y creo que algo a lo mejor que surge como aprendizaje en todas las organizaciones es que al principio empiezas como a ver qué le interesa al donante y entonces haces cosas hacia ellos, ¿no? Si al donante le interesa trabajar tal cosa, pues entonces hago un proyecto o busco fondos o hago de esto. Nuestra fundación, por la tradición, por el tiempo que ya tenemos trabajando, ya podemos nosotras generar esa tendencia y proponerle al donante lo que creemos que es más pertinente para nuestra comunidad. Ya podemos negociar un poco y también podemos buscar esos donantes que están más alineados y alineadas a lo que nosotros queremos potenciar dentro de nuestras comunidades. Y en ese sentido, esta es una función, digamos, que tiene la fundación. Y por otro lado, también trabajamos y fortalecemos proyectos que están, organizaciones sobre todo, que están muy incipientes y no tienen una eh, forma legal, digamos, pero que al mismo tiempo ellos ya consiguieron algún tipo de donación, que eso es algo que no sé si lo han visto ustedes en sus países, pero acá en México yo lo he visto en varios estados. eh, un proyecto muy bueno sobre cultura o sobre música que empieza a movilizarse y consigue donantes, alianzas, pero como no tiene una figura legal, como les decía, en México la legislación es a veces un poco dura y es muy rígida. eh, Estos grupos se acercan a Fundación Comunidad y nosotros podemos asesorarles, pero también servir como de eh, de esta ayuda financiera y legal para que puedan operar. No es la forma más elegante de organización social, pero es algo que responde a lo que está, al ambiente que estamos viviendo en México en temas legales y fiscales para sociedad civil. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotras, como Fundación Comunidad, nos comunicamos con el donante, recibimos el recurso, hacemos toda la parte de transparencia, manejo y administración, y también acompañamos al proyecto a su vez para que puedan ejecutar y entregar resultados. Eso es como otro tipo de acompañamiento que hace la Fundación en sentido de, de fortalecer el entorno social y la filantropía en el Estado. Y en temas de procuración de fondos, pues intentamos diversificarlo. Es algo que cualquier organización lucha mucho todo el tiempo. Eh, Intentamos diversificarlo, tenemos convocatorias con donantes muy grandes, en donde metemos estrategias, proyectos a 1 año, 2 años, pero también tenemos donantes individuales a través de nuestro consejo, y Eric a lo mejor puede ampliar esta parte de la información. Con el consejo y con nuestra asamblea de asociados, recibimos donaciones individuales, personas que nos dicen yo puedo donar a la fundación tanto, y son donativos que nosotros podemos decidir qué usar, en qué usar esos donativos. También a través del trabajo importante, que es como una cadenita, ¿no? El trabajo que hace Jenny desde el área de programas, da información a Miriam, que como decía Jenny, le pone cara, le pone nombre, le pone números, ¿no? Nos ayuda a comunicar. Y después eso es lo que utilizamos también para llegar a otros donantes individuales, pero también institucionales. Ahorita la fundación estamos tratando de diversificar todavía más esta cartera y este abanico, llegando a aliados más locales, ya no estar buscando tantos donativos de fuera, sino también movilizar un poco eh, el entorno empresarial morelense
porque tenemos, aunque son empresas pequeñas o medianas, nuestra idea es que pues todas las comunidades pueden compartir o pueden eh, pues ayudar en algo a mejorar nuestra comunidad, que ese es el principal objetivo que tenemos, tener una comunidad morelense autogestiva, sostenible, que todos podamos tener pues la oportunidad de crecer y prosperar, ¿no? Desde donde queremos y desde nuestros recursos. Entonces, eh, pues el tema de procuración es bastante difícil para cualquier organización y la clave es diversificarlo. Este, yo, mm, de cómo es el proceso de pasar de trabajar. eh, Querido Eric, se está cortando. No sé si solamente yo no escucho o se corta. No sé si pudiéramos apagar bueno, si pudieras apagar tu cámara a ver si mejora el audio, por sí, favor. Gracias. claro que sí. Sí, vi que salió el letrerito. Espero que. Pregunta de José Néstor. Y voy a poner un ejemplo claro. Los últimos 2 o 3 años trabajando en una comunidad, un municipio muy lejano de la capital. Con los grupos cercanos a Cuernavaca, donde tenemos tiempo trabajando, claro, digo, siempre estamos evolucionando y mejorando en esa manera, pero creo que hay un gusto incluso compartido de sentir parte y tener voz y hacer las cosas juntos y juntos. Pero el ejemplo más bien es cómo iniciar cuando esa cultura o forma de. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en Azochiapan, como digo, siendo tan lejos de la capital, ha sido muy triste que llegan grupos, instituciones, gobierno, partidos políticos, trabajar un ratito y se van. Entonces se crea una desconfianza total. Eso por un lado. Y por otro, muchas veces los grupos llegan y a lo mejor en esta de cumplir con, no sé, con un donante o algo, y llegan y buscan dónde tirar un poco de dinero en identificar el proyecto desde su perspectiva. Entonces es mucho eh, trabajar, dice José Néstor. Y pues llega alguien de afuera, una fundación, y luego dicen, no, pues, ¿qué es lo que va con el perfil de lo que. Y es muy difícil ir de ahí y decir, no, pues no traemos un presupuesto para darles un dinero, queremos trabajar con ustedes, conversar con ustedes, a ver qué podemos hacer juntos, cómo podemos posibilidad y avance juntos. Y eso es, como dice ahí, requiere muchísimo tiempo. Realmente no pudimos empezar realmente a hacer algo concreto simplemente generando conversación, escuchando mucho, hasta que pudiera haber una confianza y una mutualidad y convivencia para poder asentar las bases. Dos grupos de mujeres trabajando ahí en Xochiapan con proyectos muy interesantes. Y nada más como último punto sobre eso, es muy interesante ese proyecto porque nace de un programa que se llama CSA, Conectando Comunidades en las Américas, que es un espacio de buscar hacer conexión entre las comunidades, o sea, por decir, o sea, tenemos morelenses que viven en Morelos y tenemos morelenses que viven en el extranjero. Hay
forma de entender que son parte de nuestra comunidad de Morelos. Entonces, como fundación comunitaria, pues son parte de nuestra comunidad, aunque no viven ya en Morelos. Entonces era buscar la forma de conectar estas comunidades, estas personas de Morelos y hacer cosas juntos también. Entonces de ahí nació este proyecto de trabajar en Azochiapan. Ahí la dejo. Muchas gracias, Eric. Hay otra pregunta de Sadie en el chat, ajá, que dice sobre la organización, ¿no? Como no sé si tengan Lore o en la página o donde que ellos puedan investigar más respecto a cómo están organizados, ¿no? El organigrama. Creo que fue bien interesante el día a día, que decía normal, digo, hay quien tiene en la fundación que tiene un día normal. Bueno, no, todos son distintos. Si tuvieran, ya nosotros les compartimos el link de la página y signos vitales que lo tomé de la biblioteca de Comunalia para que lo puedan revisar más a profundidad. Es un hermoso material, vale la pena. Pero no sé, Lore, si pudiera, o Jenny, o Ed, o Miriam, si nos pudieran compartir otras cosas extras, ¿no? Creo que hay muchísimo interés. Yo sé, conozco a nuestros colegas a decir, ¿cómo tan poquito tiempo? Siempre se hace poco tiempo cuando es tan ameno como está en esta ocasión. Entonces, si nos refieren más bien a algunas fuentes que podamos seguir investigando y aprendiendo para desglosar, ¿no? Más información. Sí, gracias, Iris. Sí, en la página están nuestras áreas operativas. Tenemos el organigrama también, que no está totalmente trabajado, pero básicamente la estructura de gobernanza es que tenemos una asamblea de asociados, que son alrededor de 25 personas, que son de diferentes formaciones, han tenido en algún momento vinculación a la función, y estos asociados nos ayudan a tomar decisiones sobre el rumbo de la fundación y cómo se organiza y su transparencia. eh, y ellos tienen una asamblea al menos cada año y son quienes también vigilan la, el funcionamiento legal de de la fundación. Ellos revisan todos estos procesos y demás. Algunos de ellos donan a la fundación, ya sea en especie, también con su tiempo, con su expertise. Pero bueno, está esta asamblea de asociados. Es- Después tenemos como órgano de gobierno al consejo, del cual Eric es presidente, y el consejo también se divide diferentes tareas. Tenemos una tesorería que nos ayuda a llevar un control administrativo de la fundación. Tenemos vocales y vicepresidencias que nos ayudan también a desarrollar materiales, es decir, son la parte más estratégica de la fundación. Em, Todos los consejos de cualquier organización que pregunten acá en México necesitan mucho fortalecimiento, necesitan también mantenerse comunicados entre ellos, pero después bajar la comunicación a la fundación y pues, es un rol fundamental sobre todo para guiar la estrategia misma de la organización. El punto de contacto entre el consejo y nuestra operatividad soy yo como directora y después dentro de nuestro equipo operativo tenemos el área de programas de quien Jenny es coordinadora y a su vez ella tiene trabajando en conjunto responsables de los fondos por convocatoria. Tenemos el área de comunicación del cual Miriam es coordinadora y a su vez, ahorita no lo tenemos, pero a su vez ella trabaja con otro oficial de comunicación que nos ayuda a hacer todos los materiales. Y tenemos el área de administración en donde está la coordinación administrativa, pero también tenemos oficiales que ayudan pues a todo el trabajo y acá en México le decimos talacha, que es ponerte a hacer miles de documentos y copias y todo eso, ¿no? Eh, y estamos
viendo, porque el área de procuración, de capacitación y demás que también requiere la fundación, que ahorita no existe, pero es una posibilidad de crecimiento. Pero al momento estamos en esas áreas, el área de programas, comunicación y administración, que son las que hacen funcionar pues toda nuestra operatividad. No sé si eso responde un poco cómo está organizada la fundación. Y de los materiales, en nuestra página hay hay un apartado que se llama publicaciones. Ahí pueden encontrar nuestros boletines, pueden encontrar nuestros informes, también está ahí signos vitales y también están otras investigaciones, otras publicaciones que se han realizado. Hay una investigación de migración de CCA, hay una también de Fondo Equidad de Género, que fue del año pasado. Eso es un compendio de la experiencia de los años en que se implementó un programa, entonces un programa. Este, y bueno, también tenemos, vienen ahí en nuestra página, pueden encontrar nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook y nuestro Instagram, que son como los más activos. Y en el YouTube pueden encontrar algunos pues videos, pues algunas historias de las personas con las que hemos colaborado y algunos videos que hemos realizado a lo largo de este tiempo. Tenemos ahí un video de los 25 años que pudiera darles más como la idea de qué es lo que estamos haciendo y van a poder encontrar también la voz pues de personas que pertenecen a los grupos de base y ya. Muchas gracias. Pues concluida el tiempo, les agradecemos bastante pues toda esta riqueza y cómo al ir escuchando, ¿no? Cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, hay avances, hay crecimiento, hay la reflexión sobre estos retos y que eso es buenísimo, ¿no? No estar estático diciendo, "Ah, todo bien", sino cómo vamos hacia eso y pues reconocerles su generosidad. Gracias, Miriam. Así está todo ahí en la página, cada cosa que nos has mencionado. Entonces ya toca a cada quien su nivel de curiosidad, ir, indagar y si tienen alguna otra pregunta, yo me quiero permitir la confianza de hacérselas llegar si es que surgiera, ¿no? Tras que revisen los materiales, podemos generar una recolección de preguntas y ya les pediré a ustedes, ¿no? Si es posible, que nos puedan ayudar a completar. El tiempo se nos fue realmente volando y eso, agradecerles muchísimo y pues que sigamos en comunicación, que sigamos reconociendo todos los avances y agradecer también a las personas que hoy participaron. Creo que estaban súper interesados, no se querían perder ni un momento, ¿no? Y bien aprovechado el tiempo. Muchas gracias, Fundación Comunidad, Eric, Lore, Miriam, Jenny, pues un placer haber contado con todas sus aportaciones el día de hoy. Gracias y nos vemos el martes. También están invitados. El martes viene Fundación Aldea con Guillermo Sánchez a contarnos sobre su experiencia de fortalecimiento y su amplitud, a cómo pasó de un programa de nombrarlo, ¿no? De promoción de filantropía comunitaria, a toda una perspectiva y una visión transversal en toda la organización. Muchísimas gracias. Un abrazote. Cuídense mucho. Qué Gracias, gusto Circe. verlos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias, Circe. A ustedes, muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Chao.